que se ha organizado, ¿no?, por parte de la Mancomunidad de La Vera, gracias a su presidente, al resto de alcaldes también de las localidades de esta comarca que nos acompañan en este acto institucional, y por supuesto agradeceros a todos y a cada uno de vosotros la muestra y la participación que hoy hacéis viniendo a este Cine Avenida, a este Teatro Cine Avenida de Jaraíz de La Vera. Agradecemos la presencia de las personas que nos acompañan por parte de la Junta de Extremadura. Muchas gracias por acercaros esta tarde hoy aquí a Jaraíz de La Vera, a la comarca de La Vera, y participar con todas las mujeres, en definitiva, con todos nosotros del Día Internacional contra la Violencia de Género. Quienes nos dedicamos a la política tenemos que participar y tenemos que colaborar para llevar a cabo programas y proyectos que erradiquen esta gran violencia. Yo sé que hoy estamos todos unidos bajo esta misma causa, hombres y mujeres de la comarca de La Vera, que venimos aquí hoy a participar y a gritar que no es no, que cuando un hombre, pero sobre todo una mujer, dice que no, es que no. La igualdad de la Mancomunidad de La Vera pues han querido decorar y han querido tener hoy aquí en este escenario para que también nos llevamos y nos llevemos todas y cada una de estas frases, sobre todo porque hay un número que no es secreto, sino que además es muy accesible, es el 016. Disfrutemos y disfrutéis toda la programación que han llevado a cabo desde la Mancomunidad de La Vera y desde la Oficina de Igualdad, y bueno, como decía, no es no. Buenas tardes y muchas gracias. Con fuerza y con ganas. Buenas tardes. Estamos aquí hoy para alzar nuestra voz ante tanto despropósito y rendir un homenaje a las 45 mujeres, porque hoy ha habido otro asesinato, creo, que impunemente han sido asesinadas por sus parejas. Y también para reclamar nuestra plena libertad, cual mariposas, de hacer o no hacer lo que queremos con nuestro cuerpo, sin que nadie disponga de nuestras vidas, ni mucho menos que nos la quite. Agradecemos por parte de la Federación vuestra asistencia a todas las mujeres y hombres que hay aquí en este acto. Agradecemos también al Instituto de la Mujer su presencia, y luego que en su día, si ella recuerda, en el Rosal de La Vera le hicimos una petición entre las mujeres que estábamos allí, las trabajadoras sociales, la Oficina de Igualdad, de poner en La Vera una oficina o un lugar, un punto donde atender a las personas que lo van a necesitar, hombres y mujeres, porque también hay hombres que lo necesitan. Y eso ha sido escuchado y la tenemos en Jaraíz de La Vera. El asesinato de las mujeres, por el mero hecho de serlo, es la más excelente violación de los derechos humanos, no solamente de las mujeres, sino de los derechos humanos. Y esto, de esos pequeños micromachismos, de esos pequeños tocamientos, de esos pequeños actos que siempre nos parecen desapercibidos o aparentan ser y no tienen ninguna intención, estos son los primeros símbolos de que vivimos en una sociedad donde la cosificación de las mujeres se ha convertido en algo normal, y eso es lo que tenemos que combatir. El cuerpo de las mujeres no se accede sin el consentimiento de las propias mujeres. A ninguno le habrá pasado que estando en un autobús les han tocado el culo. Desgraciadamente a muchas de nosotras sí nos ha pasado. Y esas son las violencias pequeñas y diarias que tenemos. Combatir la violencia hacia las mujeres nos corresponde a todos y a todas, a cada uno de nosotros y a cada una de nosotras. Porque todos y todas tenemos en nuestro día chistes machistas que no combatimos, porque todos y todas tenemos en el aula libros en los que no aparecen las mujeres, porque todos y todas tenemos mujeres que van permanentes a los centros de salud, permanentemente con dolores de cabeza, con situaciones de estrés, a las que se las medica en lugar de ir al fondo de la cuestión, en el que normalmente hay una situación de violencia. Porque esto también va de quién pone la lavadora en casa, esto también va de la tarea de cuidado que no se reconoce, esto también va de quién está encargado, porque con esos traumas de yo tengo que traer el dinero y tú te quedas en casa, eso también va de esto. Promovamos cambios legales específicos que eviten la impunidad y la minimización de los delitos, abarcando todas las formas de la violencia de género. Apoyemos a las víctimas, denunciemos a los agresores.
practiquemos cada día la igualdad y el buen trato. La comarca de la Vera contra las formas de violencia machista. Ok, lo primero que hacemos, vamos a subir todo el mundo la mano derecha. Hacemos el círculo y la cruz al lado. Gracias. Ahora vamos a coger la mano derecha, que sería de este lado de nosotros, y vamos a coger la mano de alguien que tengamos alrededor, pero todavía no, y la vamos a dejar agarrada y vamos a saludarle como si hace muchísimo tiempo no la hemos visto, ¿vale? Vamos a saludar a alguien. Y dejamos la mano apretada, eso, le miramos a los ojos, saludamos. No me dejes esos sustos, que es que me va a dar un infarto. Uy, carita, te me pone. A ver, suelta. Por favor. ¿Te das cuenta, cariño? ¿De qué me tengo que dar? Porque hace mucho tiempo que no bailando esta canción. Y me hace mucha gracia. ¿Qué es lo que te hace gracia? Y cuidadito con lo que dices. Que después de tanto tiempo, aún me sigues pisando. Si lo sabía yo que me ibas a salir con esa sombra. Siempre igual. Ni que tú fueras John Travolta. Porque lo único que os parecéis es que los dos tenéis dos piernas. Pero nada más. Vaya.